Me fui a negro. ¿Me ven ahora? Sí, Roja. Sí, no sé. Me desmayé. No sé qué pasó, se cayó. Eh, Sumo ocupa mucha memoria para este computador tan viejecito. Puede ser eso. Ya. Matías, ya listo. ¿Estamos todos los que somos? A ver, 20 participantes, estamos. Ya. Entonces ya, como decía, vamos a ver un archivo. ¿Se ve esto, cierto? ¿Se ve? Sí, profe. Ya. Sigamos entonces con el tema. Conversemos nuestro tema. Nuestro tema es normas internacionales de dibujo de planos mecánicos. Eso es lo que vamos a ver. Las normas son importantes, las normas nos hacen ponernos de acuerdo en algo y eso es bueno. La normalización, como dice acá, es un conjunto de reglas y recomendaciones concebidos metódicamente por un organismo competente, destinados a conseguir y mantener un ordenamiento dentro de un campo determinado con el fin de procurar beneficios para la sociedad acordes con su desarrollo social económico. Son importantes, pero y es importante, pero no tan serio como eso, pero la verdad es que hay un conjunto de reglas y recomendaciones, está hecho, están concebidos, están pensados metódicamente y lo hizo un organismo de verdad competente en este tema. De hecho, las normas de dibujo técnico que nosotros vamos a ver ahora son muy antiguas, demasiado antiguas quizás. Las primeras normas relacionadas con este dibujo técnico aparecieron a principios del siglo XX, por allá por 1910, 1908, y fueron los alemanes los que realizaron esta cosa. Se pusieron de acuerdo entre ellos en cómo dibujar las cosas adecuadamente para poder mostrarlas claramente y fácilmente también. Entonces desarrollaron unas normas. Las normas se llaman en esa época normas DIN porque son alemanas. Deutsch de Alemania, ya Institut de Normalización o Instituto de Normalización Alemán. Esas son DIN. Esas son las normas. Esas normas guiaron durante mucho tiempo a la gente, hasta poco después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó ahí en la Segunda Guerra Mundial? Después de la Segunda Guerra Mundial, no pescaba mucho los alemanes en todo caso, después de la Segunda Guerra Mundial se formó una organización a nivel internacional, macro, muy grande, que se llama la International Standard Organization, que es la Organización Internacional de Normas o Estándares, la ISO. ¿Ya? Esto, en un principio pensaban que era una cuestión técnica, pero finalmente es una cosa absolutamente comercial. Después de la Segunda Guerra Mundial se quería fomentar el comercio internacional, ya, para hacer crecer el mundo. Dejó el proteccionismo de cada país. Y entonces las empresas querían vender productos a otros países. Sin embargo, estaba el problema, por ejemplo, de que si en Chile comprábamos una máquina a Francia, a Italia, esta empresa fabricante hacía todas las piezas. Y si se me rompía acá en Chile un pernito, tenía que pedírselos a ellos que me lo trajeran, que me lo mandaran, porque era solo de ellos. Eso está en contra del principio de comercialización internacional, porque yo prefería en Chile tratar de fabricar la máquina por mi cuenta antes que depender de ellos, para todo. Entonces, como lograron ponerse de acuerdo, lo primero que se pusieron de acuerdo siempre en la ISO fue de pernos, tornillos y tuercas. Si es un comité, se formó un comité y se logró de acuerdo. ¿Qué significa eso entonces? Que en todas partes del mundo los pernos, tornillos y tuercas tienen las mismas dimensiones, el mismo tamaño, los mismos hilos, la misma forma de trabajar. Y si aquí en Chile se me rompía el perno de una máquina que había comprado en Francia, no importaba, iba a la ferretería de la esquina y me compraba el pernito, me servía. Entonces yo compraba con más confianza el producto grande porque sabía que los repuestos básicos los podía conseguir aquí. Era más fácil hacer el comercio. Para eso se hizo esta ISO. Y ya se formó entonces este sistema para todos los campos, incluyendo, como dicen acá, el dibujo técnico. Y se hicieron normas de dibujo técnico y en Chile tenemos también normas de dibujo técnico. Las normas chilenas se llaman normas NSH y hay normas para todo lo que nosotros vamos a ver acá. Es así como debiera hacerse la normalización, ¿ya? Para todos
para que todos nos pongamos de acuerdo. ¿Cuál es la finalidad de simplificar? O sea, seleccionar los productos que reúnen las características más convenientes y racionalizarlas al máximo, a fin de obtener las formulaciones más sencillas y los procedimientos de fabricación más aconsejables. Esa es la idea. Unificar, es decir, adaptar las medidas permanentes para obtener productos intercambiables y reducir la gama de fabricados agrupándolos por grupos de semejanzas. Ya no voy a dibujar, no voy a construir cada país su propio modelo, cada fábrica su propio modelo del mismo objeto cuando en todas partes se fabrica lo mismo. Los lápices grafito se fabrican en todas partes del mundo. Acá en Chile se fabrican en Alemania, se fabrican en la India, y son todos iguales. Incluso porque es muy difícil encontrar otra formulación para fabricarlo. Pero es lógico porque así podemos venderlo y todo el mundo sabe lo que es un lápiz de grafito. Entonces la unificación, la normalización me permitió llegar a esto. Y también sirve para especificar, a través de fijar de un modo preciso, no precioso, aunque también es precioso, no preciso, las características de los materiales. Así, por norma, yo sé qué tipo de material estoy usando. Por ejemplo, si en un plano pongo, escribo, anoto, que esta pieza tiene que hacerse de acero SAE 1040, como está normalizado, ya sé entonces qué clase de acero es, qué características tiene. No necesito especificar más. No necesito decir, hoy tiene que resistir tanto, tiene que aguantar tanto, tiene que tener esta conductividad técnica, ninguna de esas cosas. Está todo en la norma. Esa es la finalidad de la normalización. Entonces, en dibujo técnico nos pasa lo mismo, y en toda la gama de las organizaciones pasa lo mismo. Ustedes saben, por ejemplo, que nuestra organización, nuestra universidad, acaba de certificarse en una norma ISO 9001. Supongo que le habrá llegado esa información, aunque me imagino que todos los correos de la universidad ni los leen, ¿cierto? Pero sí, se certificó en la norma ISO 9001. La norma ISO 9001, y ustedes lo van a ver durante su carrera también, van a estudiar las normas, la norma ISO 9001, por ejemplo, es una norma que indica cómo estoy haciendo las cosas. Fíjense, no es una norma de producto, es una norma de procesos, de cómo hago las cosas. Es decir, si dos empresas fabrican exactamente el mismo producto y una tiene cierto nivel de calidad y otra tiene otro nivel de calidad más bajo, ambas pueden tener un sistema de gestión de calidad certificado, ¿ya? Porque tiene que ver con la forma en que hacen las cosas, no con la calidad final del producto. Ahora, ¿qué es lo que hace este certificado? Este certificado indica que esa calidad baja, si quieren ustedes llamarla, esa calidad que yo estoy entregándole al cliente, es la calidad que yo voy a mantener durante todo el proceso y yo se las puedo asegurar. Si decir esa calidad, tenga por seguro que se lo voy a dar. Ahora, si la calidad es más alta y yo tengo un sistema de gestión certificado, tenga por seguro que esa calidad yo lo voy a poder mantener. Entonces, el sentido que tienen en las normas es ese. ¿Ok? En dibujo técnico, desde la unificación de las dimensiones, los papeles empleados para dibujar, hasta las normas en las que se especifican y se dan instrucciones para realizarlos y prepararlos, de acuerdo a su contenido, y pasando por normas referentes a rotulación, lectura e interpretación de plano, disposición de vistas de un componente, simplificación de trazados laboriosos mediante la opción de símbolos y signos, etcétera, o casi todo está normalizado en el dibujo técnico de ingeniería. ¿Ya? Entonces nosotros no tenemos ninguna mayor preocupación que conocer estas normas más que preocuparnos de dibujar algunos elementos. Cuando nosotros conocemos y manejamos esta normativa es más fácil dibujar además, de todas formas. ¿Cuál es la ventaja de la normalización en el dibujo técnico? La de no tener que inventar la medida y forma de los componentes que están normalizados. Yo no voy a tener que dibujar, tratar de ver de qué manera hago un tornillo. Los tornillos están normalizados. Yo uso los tornillos que existen y pongo en el plano, este es un tornillo M6 de 40 milímetros. Punto. No necesito más nada. No necesito ninguna otra cosa para identificar esa pieza. No necesito dibujarla tampoco. Solo la determino. También sirve para tener determinada determinada en las normas, la forma y las medidas que han de cumplir los componentes que no estando normalizados, han de acoplar a esos componentes que no están. Supónganse que nosotros diseñamos un tanque que tiene una salida a un acople de media pulgada. Todo este acople, este flanche, esta unión, esta está normalizada. Entonces yo solo tengo que adaptar mi tanque de esa forma en el momento de acoplarla con las dimensiones del acople. Y listo, no tengo que estar pensando cómo lo voy a hacer, de qué manera tengo que hacerlo, qué características tiene que tener. Ya está normalizada esa unión. Entonces no tengo problemas con eso. Esa es una ventaja grande en el dibujo técnico. También sirve la de no necesitar los dibujos de despiece de aquellos componentes que están normalizados. Imagínense, yo tengo un eje de una pieza y a este eje yo le agrego un rodamiento. Este rodamiento es una pieza más o menos complicada, ya es muy exacta, tiene muchas características especiales. Entonces yo en vez de estar dibujándola, hago un esquema y digo, este es el rodamiento NC25328. Y se acabó.
así no necesito dibujarlo porque es así, es de esa forma. La normalización cumple esas funciones. Y además sirve para la de saber que al representar ciertos detalles de algunos componentes en los dibujos de especie, las dimensiones y demás datos se han de sacar de las normas correspondientes. Tan claro, si yo determino algo, esto es tanto, con esta característica, normalizado, no necesito explicar nada más, uno va a la norma y punto. Entonces la normalización nos ayuda en gran cantidad cuando estamos dibujando, nos hace mucho más simple el dibujo técnico, pero tenemos que mantenerlo y conocerlo de todas maneras. Este es un ejemplo entonces de una figura que está dibujada con normalizada, con todos sus esquemas. Yo no necesito dibujar, por ejemplo, este perno que está aquí, con todos sus siglos y sus formas, sino que hago una forma más básica, lo mismo que este otro perno que está acá. ¿Se fijan? Está marcado que es un perno, porque la normalización de dibujo lo hace más simple, lo simplifica. Antes tenía que dibujar hilo por hilo, rayado por rayado, y no tiene ningún sentido. Eso es trabajar de más. Norma en este caso es un conjunto de datos tomados como referencia, conseguido en un acuerdo colectivo y razonado con objeto de que sirva de base de entendimiento para la solución de problemas repetitivos. Por ejemplo, tenemos aquí un ladrillo prensado. Existen dos tipos de ladrillo en términos generales, ¿eh? Ladrillo fiscal y ladrillo pandereta. No, ladrillo fiscal, ustedes conocen el ladrillo común y corriente, que se cuece, que se hace con arcilla y todo, y el ladrillo pensado que se fabrica industrialmente, que tiene formas y es mucho más fino. Es el que llaman normalmente, y con error obviamente, ladrillo princesa. Nosotros cometemos este error y en muchos países también lo cometen, de que le ponemos el nombre de la marca más conocida. Princesa es una marca que fabrica una empresa de organización que fabrica ladrillos. ¿Ya? El producto es ladrillo prensado. Ese ladrillo prensado con formas, con perforaciones, con resistencias características, está determinado por norma. Entonces, imagínense que estas empresas hicieran un ladrillo, cada cual a su pinta. Nosotros no sabríamos cómo diseñar adecuadamente una pandereta, cómo diseñar un muro, cuántos ladrillos debemos usar, qué material tenemos que usar para aglomerarlo. Ninguna de esas cosas, porque tendríamos que comprarlo y ver cómo nos arregláramos. La norma nos permite cumplir esas funciones básicamente. La norma nos hace mucho más fácil la vida. Por eso quiero hacer mucho hincapié en que el uso de normas es para simplificarnos, no para hacernos más complicados. ¿Ya? Las normas internacionales ISO no tienen carácter obligatorio. Son recomendaciones para los organismos nacionales de normalización a fin de que se adopten como suya según vayan siendo posible. Si me conviene, lo hago. Pero fíjense que, como es una recomendación y una obligación, las empresas empiezan a pensar que les conviene comercialmente estar normalizados. Es obvio, por ejemplo, si yo estoy vendiendo a otro país, mi comprador en el exterior se va a sentir mucho más tranquilo si sabe que yo estoy con una norma detrás que asegura el resultado. Entonces le puedo vender con mayor facilidad. ¿Ya? Las normas nos ayudan en el comercio, nos ayudan para eso. Dado que la normalización aporta considerables ventajas económicas, generalmente es aplicada. Además, en caso de litigio, indica las condiciones mínimas de los suministros, a no ser que en los contratos se establezcan expresamente otras distintas. Todo lo que está regulado por la norma son especificaciones que hay que cumplir. Y uno se puede basar en eso. Uno encuentra mal un producto de un cliente siempre y cuando no esté cumpliendo con sus normas, con las normas en que nosotros hemos acordado, las normas de fabricación. Yo no puedo comprar un producto y pedir más de lo que el cliente, o sea, de que el proveedor afirmó que podía producir. No significa que un producto sea menos bueno que el otro. Son productos que tienen distinta calidad. ¿Ok? Para empezar entonces, lo más básico de la norma es dónde estamos dibujando, cómo estamos dibujando inicialmente. Esto se llama el formato de láminas, el alfabeto de líneas, las escrituras y las escalas. Esto es lo más básico. Con esto vamos a empezar. Hay otros elementos básicos normativos que vamos a aprender puntualmente y que tenemos que desarrollar más adecuadamente. Y con eso ya podríamos meternos un poco más en un dibujo técnico bastante más profesional. Por ejemplo, las láminas. Ustedes, yo les pedí que compraran un formato A4. Si se fijan en esta serie de formatos, ISO A, que son las que guían todos los formatos, la primera, la más chiquitita, es A4. A4 mide 2.18 por 2.97. ¿Por qué esa medida? O sea, 2.10 o 2.18, profe. 2.10, me equivoqué, yo estaba bien. ¿Ven? Recién me puse los lentes. 2.10. 2.10 por 2.97. Ahora, ¿por qué esa medida? Esa medida está específicamente
Porque corresponde a una carpeta de archivo. Entonces un formato A4 yo lo puedo guardar en la carpeta completamente extendido. Por esa razón se tomó esa definición. Es una carpeta de archivo nada más. Ahora, si se fijan bien, el formato que sigue, un poquito más grande, A3, es exactamente el doble que el anterior. ¿Por qué? Porque lo que antes era el largo del objeto del formato se convierte en el ancho. Y lo que era el ancho se multiplica por 2 para convertirlo en el largo. Entonces, manteniendo esta misma dimensión, multiplicamos por 2 el ancho y me da el nuevo largo. Esto entonces el A3 es el doble del A4. ¿Por qué? Porque si quiero archivarlo, tomo el formato A3, lo doblo por la mitad y queda guardado en la carpeta, tal cual. Ahora, el A2, que es el que sigue, se mantiene el largo como ancho y se multiplica por 2 el ancho anterior, quedan 594. ¿Por qué? Lo divido por 2, entonces doblado en 4 lo puedo archivar en una carpeta, con la mínima cantidad de dobleces, sin orden. El otro, aquí parece que está mal, porque aquí dice 394, la verdad es que esto es 594, que corresponde a esta medida, 594, y esto 420 es ahora un poquito más del doble, que es 841. 420 y 841, esta medida está correcta, esta no, este es 594. Ahora este formato A1, 594 por 841, yo también lo puedo doblar normativamente para poder guardarlo en la carpeta, y finalmente el más grande, el A0, el más grande de los normalizados, 841 por 1,189 m. Es el formato más grande, y normalmente es muy difícil que hayan formatos más grandes que esto en plano, porque no son manejables, ¿ya? Ahora hay agregados especiales, formatos que tienen ciertas variaciones, pero no son los más usados en términos generales. Lo mismo está con una tercera selección, A64. Normalmente la empresa, el 99,9% de los planos que se utilizan son de esta primera selección, A4, A3, A2, A1 y A0. Ahora, de esos, el A4, A3 y A2 son los más comunes también. Así que por ahí nos estamos manejando. Y el A4 es el que nosotros usamos normalmente y que se usa en la docencia para hacer clases, porque tratamos de que todos los ejercicios se puedan hacer fácilmente ahí. ¿Okay? Entonces sabemos que los formatos están normalizados para poder entenderse. ¿Y por qué están normalizados? Por una razón de tipo técnico de manipulación. ¿Ya? No lo hicimos de cualquier tamaño y salió de esta forma. Ahora, estos tienen marcos, imágenes, y que se recomienda un margen mínimo de 20 milímetros para formatos A0 y A1 y de 10 milímetros para A2, A3 y A4. Se puede reducir a 10 milímetros para A1, A0 y A1 y 7 milímetros para A4. Y también si hay margen para archivado, debe tener un ancho mínimo de 20 milímetros. Por ejemplo, el formato que ustedes usan normalmente tiene acá este ancho, que es de 20 milímetros, más o menos 20 milímetros, para poder perforar y archivar. ¿Ya? Mientras que este otro lado es un poquito más delgado. Siempre hay una parte más delgada y otra más ancha. Y así podemos trabajar. Ahora, rotulado consiste en uno más rectángulos adyacentes con una longitud máxima de 170 milímetros en formatos abiertos, los cuales a su vez pueden dividirse en otros rectángulos dentro de los cuales se debe anotar toda la información necesaria para la fácil interpretación del dibujo. El rótulo se colocará en la parte inferior del plano, derecha, si es más grande, la parte inferior derecha del plano, tanto para las láminas ubicadas horizontalmente, tipo X, como para las ubicadas verticalmente, que son las de tipo Y. Tipo X porque siguen el eje X, tipo Y porque siguen el eje Y. De acuerdo a mostrada figura, debiendo corresponder su lectura con aquella del dibujo. Sin embargo, se permite el uso en las láminas tipo X en posición vertical y láminas tipo Y en posición horizontal según la posición de trabajo. En estos casos el rótulo debe colocarse en la parte superior derecha y orientarse de tal manera que pueda leerse desde la derecha como se muestra en la figura. Es así. Se lee desde la derecha. ¿Ya? Esto corresponde a este plano de acá. Así funciona la normativa de formatos.
¿Cuál es la ventaja? Que con esto sabemos que mandamos este plano y lo puede archivar tranquilamente, lo puede guardar, lo podemos poner en un sobre, está todo normalizado para que no se altere. De hecho, excepto los dobleces específicos de cada formato, un plano no debe doblarse ni arrugarse. De hecho, el formato A4 jamás se debe doblar, nunca. ¿Ya? Es una falta de respeto grave, una falta de la normativa grave, el doblar un formato A4, o doblar más de una vez un formato A3, o doblar más de 2 veces un formato A4, etc. Todos esos son errores normativos respecto al doblaje de plano. Para lograr una distribución uniforme, la información necesaria en el rótulo debe agruparse en zonas rectangulares de 2 grupos, una zona de identificación, ¿ya? Y una o más zonas para información adicional, las cuales pueden situarse sobre y o a la izquierda de la zona de identificación. La zona de identificación debe tener la siguiente información básica: clave, número de identificación, denominación de los representados y nombre del propietario legal del plano, que en este caso puede ser la empresa o la universidad, o la escuela, si están estudiando en el liceo técnico. Las zonas adicionales pueden señalar lo siguiente: el símbolo de representación utilizado en el dibujo, del primero o tercer cuadrante. Esto es ISO-E o ISO-A, lo vamos a ver también más adelante. La escala del dibujo, ¿en qué escala está dibujado este dibujo? Si no está dibujado en ninguna escala, excepto está directamente a la medida que es, no se pone escala, porque se entiende. Ya, la unidad de medida, si es que no está en milímetros, ¿eh? Si la unidad de medida son los milímetros, no se pone nada tampoco, porque es lo lógico. En Chile usamos la escala natural, ISO-E y milímetros. Eso es lo normal. No tenemos que especificar nada de eso, a menos que sea distinto alguno. Rugosidades superficiales: si la superficie está ranurada, está lijada, está con brillo espejo, esas cosas se indican. Las tolerancias geométricas de los ángulos. Las tolerancias generales, si es que la cota no está indicada. Vamos a hablar de tolerancia en cota. Vamos a hablar de cota para entender lo que es ese tema también. Pero en términos generales tiene que estar indicado. Otras indicaciones técnicas: tamaño del formato, fecha de ejecución del dibujo, símbolo de revisión, si es que está en una cadena de revisión este dibujo, fecha de descripción de habilidades, modificaciones con referencia al símbolo de revisión, u otra información. Entonces aquí en este rótulo tenemos que tener toda la información para poder identificar el plano, para poder leer adecuadamente ese plano y saber a qué corresponde este plano y con qué se enlaza, con qué se une este plano. Aquí están los arreglos de rótulo, los más comunes, los más normales. Este se parece mucho al que tiene el A4. Ahí también se puede agregar, de hecho, en algunas ocasiones, cuando el plano indica una serie grande de formas y figuras o de elementos, se puede indicar una lista de materiales sobre el rótulo normalmente, ¿eh? Con contorno de líneas gruesas tipo A. Ya vamos a ver qué es lo que es tipo A y tipo B. La lista de materiales dividida en columnas por medio de líneas continuas gruesas o finas, A o B respectivamente, para permitir consignar la información bajo los siguientes encabezamientos. Fíjense: número o orden de posición del componente, descripción o designación del componente producto terminado, cantidad de cada componente, observaciones, material. Aquí está, por ejemplo, un rótulo, y encima del rótulo se pone la lista de materiales. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cantidades 2, 5, 28, 13. Designación, penno, bolilla, eje. ¿De qué material? De acero, de fierro, de plástico. Todo se está indicando en esta columna. ¿Ok? Esta es la lista de materiales de un plano. Si el plano es muy complicado de visualizar, generalmente es bueno tener una buena lista de materiales. En las observaciones puedo indicar código, ubicación de zona en la bodega, qué sé yo, cualquier cosa de que me ayude a identificar este material. Adicionalmente puede incluirse en la lista de materiales 8 informaciones necesarias para el producto. Acabado, por ejemplo. Número de inventario, estado de entrega, masa del componente terminado, acabado, final, etc. Todo lo que podamos incluir acá se podría poner en la lista de materiales. Las marcas de centrado, que facilita la reproducción o microfilmación. Fíjense que esta norma habla de microfilmación, con lo que ustedes ya se darán cuenta que es bastante antigua, pero todavía está válida. No la han quitado porque en algunos países todavía creo que hacen microfilmación. Toman microfilmación para archivo de plano. Debe señalarse 4 marcas de centrado. Los planos más pequeños, como este que tenemos nosotros, el formato A4, tiene aquí, a ver, ahí, tiene una marca de centrado muy pequeñita, ¿ya?
que dice centro hoja, y está marcando una línea. Precisamente para eso es, para marcar exactamente dónde está el centro de la hoja de dibujo. Es una guía que me sirve también, ¿ya? Los planos de tamaño alargado excepcional, debido a su amplitud, requieren marcas adicionales sobre sus lados más grandes, en el punto medio de cada sección a ser filmada. Eso también es normativo. Estos son los ejes. Este es uno de los que tiene nuestro plano A4. Los otros no los tiene porque es muy chiquito, no tiene más. De hecho, este es el que debería verse, en realidad el que está al lado. Y las marcas de orientación que se usaban antiguamente cuando nosotros trabajamos con tableros de dibujo, tampoco se ha derogado esta norma, porque en realidad puede que todavía la estén usando y es bueno mantenerla. Estas marcas son flechas que deben colocarse a través del marco, coincidiendo con las marcas de centrado soldado, de tal forma que una de las marcas siempre esté dirigida al dibujante. Así. Esta es la marca de orientación, y aquí me indica dónde, me está indicando dónde debería colocarse el dibujante para dibujar. Aquí o acá. Aquí o acá debería estar el dibujante. Lo mismo en cualquier parte. El plano me va a indicar dónde me tengo que ubicar. ¿Ok? Vamos entonces a las líneas. Las líneas también fueron escogidas en su momento para el microfilmado, para el archivo, más que para el dibujo en sí. De acuerdo al espesor, se usan de dos tipos. Vamos a entender que usamos líneas tipo A y líneas tipo B. La relación de espesor entre la línea gruesa, que es la tipo A, y la línea fina, tipo B, no debe ser menor que 2:1. El grosor de la línea gruesa tiene que ser el doble de la línea delgada. ¿Ya? Se usan estos esquemas, estos puntos. Punto 18, punto 25, punto 35, 05, 07, 1, 1,4 y 2 milímetros. ¿Qué significa esto? Fíjense, que si yo estoy usando como para dibujo 0,5, que es lo más normal, es lo que nosotros estamos usando y es lo que yo les pedí incluso, la línea delgada va a ser 0,35 o 0,3. ¿Se fijan? Así de simple. Si yo estoy usando 0,7 para dibujar, la línea delgada entonces es 0,5. Si estoy usando 2 milímetros para dibujar, que no se usa en realidad, pero por hacer un ejemplo, yo voy a dibujar las líneas delgadas con 1,4. Entonces yo tengo esta relación para tener siempre una visión clara de la diferencia entre línea gruesa y línea delgada. Las que se usan normalmente en dibujo técnico son estos tres: 0,3 o 0,35, 0,5 y 0,7. Las demás no son tan usadas excepto para casos muy especiales. Entonces, estas son el orden de líneas que nosotros estamos usando. Como yo les pedí 0,5 y no les pedí 0,3, ustedes van a marcar bien con 0,5 el dibujo, y las líneas delgadas las van a marcar con el mismo 0,5 pero con menos fuerza, para que se observe una diferencia de grosor entre ambas. No va a ser exactamente 0,3, pero va a ser muy parecido. ¿Ya? Eso es lo que vamos a lograr entonces. Hoy, debido a dificultades de ciertos métodos de reproducción, como son las fotocopias en su inicio, el espesor de 0,18 debe evitarse, muy delgado, y las fotocopias no lo alcanzan a leer adecuadamente. Para cuando se usen otro tipo de espesor de línea, como por ejemplo un esquema eléctrico de tuberías, debe indicarse la convención adoptada por medio de notas sobre el dibujo correspondiente. Así es simple, pero nosotros no va con nosotros porque se usa en tipos de dibujo muy específicos. Por ejemplo, en dibujos de obras civiles, ¿ya?, o de geomensura, o de, como dice ahí, de ejercicio de dibujo eléctrico, son otro tipo de líneas. Para el caso de nosotros, si vamos a hacer un esquema eléctrico, lo hacemos con nuestras propias líneas y no hay ningún problema, no hay drama con eso. Ahora, el espacio mínimo entre líneas paralelas no debería ser menor que 2 veces el espesor de la línea más gruesa. Nosotros tenemos el espesor de 0,5, entonces la diferencia entre una línea y otra no debe ser menos de 1 milímetro. Si hay dos líneas que están menos de 1 milímetro juntas, no vamos a dibujarlas. ¿Ya? Y esta es la normativa. Esto quiero que lo vean cada vez que tengan dudas sobre qué es lo que van a usar, cómo van a hacer, qué es lo que van a dibujar. Por ejemplo, está la línea gruesa, esta que es la línea tipo A. La línea más gruesa es la línea del dibujo. Está por los contornos o aristas visibles. Esta línea más delgada es la línea B. Estas dos son las líneas básicas que nosotros vamos a usar, el grosor de línea básica. Esto es 3/5 de esta. ¿Ya? Este es 0,5, este es 0,3. Esta es gruesa y esta es delgada. Es una línea delgada fina. Y sirve para líneas imaginarias de inserción, líneas de cota, líneas de proyección, achurados, líneas externas de elementos de revolución, líneas cortas de centro. ¿Ya? Para todo eso sirve. C, que aquí no se nota que es una línea gruesa libre a mano alzada, es para límites de secciones parciales. ¿Ya? Esta línea delgada contiene zigzag
delgada es para líneas de corte, línea ¿cómo se llama?, de término de figura. Aquí están las líneas segmentadas, estos dos, que en la elección del tipo de línea segmentada, 3x1 o 2x1, como en este caso, esta va a depender del dibujo. Normalmente usamos esta y va a ser de este tipo, línea fina, para aristas ocultas y ejes ocultos. Si el eje no se ve, se marca así. Y esta línea punto segmentada, punto y segmento, es para eje, línea de simetría, trayectorias de objetos. Si una pieza va a moverse de una posición a otra, entonces marcamos la trayectoria con estas líneas. Esta línea de punto segmentada con cambio de dirección son para planos de cortes. Y luego está esta línea gruesa, línea de punto segmentada, que es para indicaciones especiales en aristas o superficies. También tenemos que tener claro eso. Y luego está esta línea doble punto segmentada, indica líneas exteriores de parte adyacentes, posición alternativa o extrema de piezas móviles, líneas centroidales, líneas iniciales con baja definición en sketch y piezas situadas al frente de un plano de corte. Entonces, todos estos son tipos de líneas que nosotros vamos a usar, sabiendo que las que vamos a usar nosotros normalmente van a ser línea gruesa, línea delgada, línea segmentada, esta, y la línea punto segmentada. Las otras muy raramente las vamos a usar, pero tenemos que tenerlas claras. ¿Dónde se usan estas? ¿Cómo se usan? Acá se usan, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, está una línea punto segmentada para indicar una trayectoria de acá a acá, y esta línea doble punto segmentada es para indicar la posición inicial y posición final de esta palanca. ¿Cuál es la palanca? Esta palanca. Esta es la línea hechurada delgado, ¿ya? Y esta es la línea de contorno. Donde está mostrando entonces el contorno de esta la figura gruesa. Todas estas entonces son los tipos de líneas que se usan en cada uno de estos dibujos. Lo mismo ocurre acá, donde esta línea doble punto segmentada me indica el eje de este perfil en esta cercha que tengo construida acá. Esta línea que está aquí, doble punto segmentada, que tiene este cambio de rumbo, ¿lo ven? Me indica que esta y esta pieza son una sola pieza y están muy alejadas. Y que yo puedo indicar que son la misma por medio de esta línea de eje. Esta coincide totalmente con esta abajo. Entonces, esta pieza está unida a esta otra pieza mediante este perfil completo. Y lo indico con esta línea doble punto segmentada. ¿Ya? Entonces, esta línea doble punto segmentada me indica el eje de diseño de la pieza, de la estructura. Sobre todo se usa en estructuras como esta, que son estructuras de cercha, de estructuras metálicas. Ahora, cuando hablamos de precedencia de las líneas, la línea más importante es la de contornos y bordes visibles, que borra cualquier otra de las líneas 2, 3, 4, 5, 6 que existan, si están en el mismo lugar que una línea de contornos y bordes visibles, queda absolutamente borrada. Ahí se dibuja solamente la contorno y borde visible. Si no es ninguna línea de contorno y borde visible, y hay contorno y borde oculto, esa es la que se dibuja. No importa que hayan otras más ahí mismo. Esta es la segunda en precedencia. Luego, si no está ninguna de estas dos, están los planos de corte. Si no está ninguna de estas tres, líneas de centro y de simetría. Si no está ninguna de estas, líneas centroidales y líneas de proyección. Entonces, hay un orden, y lo que tenemos que tener claro es que el dibujo, que son las líneas visibles y bordes visibles, son las que mandan cualquier combinación, cualquier dibujo que nosotros estemos haciendo, son las que van a marcarse siempre, sin ninguna duda. ¿Ya? Las otras van dependiendo. Tengan también ustedes, cuando vayan a dibujar, este dato, este cuadro a la vista, para que tengan claro entonces qué línea tienen que dibujar y cuál no tienen que dibujar. Por ejemplo, veamos este dibujito. Este pequeño dibujo que está puesto, fíjense, está hecho en la ISO A, donde esto es como se ve desde arriba. Esto se ve de arriba, esto se ve de aquí. No se pone abajo el ISO A, se pone aquí arriba. Y esto es lo que se ve desde acá. Este contorno que está aquí es lo que estoy viendo desde este lado, y lo dibujo en esta misma posición. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se ve de frente. Y aquí estoy viendo que esta línea que está aquí corresponde a esta arista. Hay un eje también acá de esta perforación, que es este y este, pero aquí queda tapado por esta arista. Lo mismo ocurre entonces con esta arista que está aquí, este borde y este borde, que son el borde del círculo y el borde de la otra arista, y esta arista de aquí abajo. Desde arriba se ve así. Y como le dije, este es ISO A. ¿Ya? Lo mismo ocurre acá. Este borde que está aquí coincide con este borde aquí, con esta arista. Entonces esto que estaría oculto acá, como aquí, que estaría oculto, queda tapado por esta arista.
esta arista que queda a la vista. Aquí, en este sector, no hay ninguna pieza que me interrumpa este eje. Por lo tanto, el eje queda dibujado a la vista. ¿Se fijan? Ese es el esquema. Esto es en forma clara cómo se tiene que dibujar esto. Por ejemplo, esto es una manera correcta de usar una línea segmentada donde toca la línea del objeto. Cuando no toca, no se ve correcto el dibujo. ¿Se fijan? Aquí entonces tengo que tener muy claro el punto exacto de intersección. Aquí, por ejemplo, ¿dónde está esto? Cuando estoy tocando una línea de segmento también tengo que tocar las líneas. No tengo que dejar un punto al aire como ocurre acá. Cada vez que yo tengo puntos al aire, está incorrecto. Aquí la arista de esta intersección ficticia, o sea, de intersección oculta, tiene que quedar claramente marcada por la línea de segmento. No puede quedar así porque no queda claro exactamente dónde está el punto final. Acá está correcto en el sentido de que esta línea de segmento no tiene que tocar esta línea de arista, y si la toca puede generar confusión. Por ejemplo, pero si yo estoy llegando a una arista completa, en los dos sentidos, no tiene que tocarse, porque si no, da la confusión de, bueno, ¿hasta dónde sigue esta otra línea? ¿Se fijan? Entonces, todo este esquema, donde yo estoy separando esto, o confundiéndome como acá, marcando correctamente la cúspide de esta perforación, o sin marcar como acá en forma incorrecta, estos son indicaciones de cuándo es correcto o incorrecto el dibujo de las líneas de segmento. Esto también es un cuadro que hay que ver para aprender a dibujar claramente, para no confundirse y no mostrar poco profesionalismo cuando estoy dibujando. Y sobre todo para entregar información correcta, que me indica claramente el punto donde medir esta línea, que aquí no está tan claro, puedo equivocarme por una milésima, puede pasar. Entonces no lo puedo hacer. Ya, aquí está, por ejemplo, lo que es correcto, de lo que está incorrecto, lo que está bien, de lo que no está bien, lo que está correcto acá, de lo que está incorrecto acá, porque confunde. Esto que está correcto, que está esta línea de segmento que corresponde a esta línea de aquí, y esta línea de segmento que corresponde a esta de acá. Entonces, estas líneas no son la misma, no son de la misma figura, el mismo objeto, entonces deberían estar separados y que no deberían ser aquí como que parece que fueran la misma cosa. Todas estas cosas se van aprendiendo y se van desarrollando y están escritas normativamente hablando. ¿Ok? Ese es el uso de líneas que yo voy a empezar después de los próximos dibujos, empezar a medir, empezar a visualizar qué tanto lo están manejando. ¿Ok? Vamos a ir practicando con eso también cada vez que nosotros hagamos algo. Hablemos de la escritura. Nosotros para escribir en un plano tenemos que tener dos consideraciones importantes y acá hay una tercera que ya no está muy de moda. La primera es que tenga que tener cierta legibilidad. Si no se puede leer claramente, no sirve como dibujo de plano. Por lo tanto, nosotros vamos a escribir con letra imprenta, no manuscrita, ni siquiera nuestro nombre, ¿ya? Todo en un plano va a ser escrito con letra imprenta. Y esto sí se lo voy a pedir ahora en la PEP, ¿ya? La escritura, la información que me entreguen, todo con letra imprenta, bien ordenado, bien escrito, sin que nos vayamos corriendo para el lado, sin que las letras sean más grandes o más chicas, ordenado. Esa es la uniformidad que yo estoy pidiendo. Estas dos características son esenciales, legibilidad y uniformidad, porque si no, confunden el mensaje, confunden lo que yo quiero informar. Y esto otro, adaptabilidad para microfilmación y otras reproducciones fotográficas ya no es tan importante como era antes. La regla general es que los caracteres deben ser claramente distinguibles para evitar alguna confusión. Eso es evidente. Para producciones de microfilmación se requiere que el espacio entre letras y números sea por lo menos igual a 2 veces el espesor de la línea más gruesa. Esto tampoco ya es tan relevante. Y el espesor de las líneas para minúsculas será el mismo para facilitar la inscripción. Esta H es la altura básica y se usa en las líneas, o sea, en las letras mayúsculas. Y esta C es la altura de las letras minúsculas. Cualquier número, cualquier otra cosa que nosotros vayamos a dibujar va a tener este tamaño, o letra H, o sea, altura H o altura C. Esas son las alturas básicas. ¿Ok? La altura H de las mayúsculas se toma como base dimensionado, todos a partir de H. Y el rango de la altura H estándar es esto, 1,5, 3,5, 5, 7, 10, 14 y 20 milímetros. No usamos otro tipo de altura. Nosotros vamos a usar entre estas dos, entre 3,5 y 5 milímetros. Todo lo que nosotros escribamos en un plano va a estar en estas dos alturas, o va a ser de 3,5 de alto o va a ser de 5 de alto. Ojo, si nosotros escribimos un reglón con 5, no escribamos el otro con 3,5, todo normalizado.
todo lo mismo. Si elegimos uno, seguimos con uno. Si elegimos otro, seguimos con ese otro. Y la altura HC no debe ser menor de 2,5 milímetros. La relación estándar para la distancia D, para el espesor D, y la altura H más económica es que dan como resultado mínimo espesor de línea son 1 a 14 y 1 a 10. Por ejemplo, si este es 5, usamos el espesor de línea 0,5. ¿Se fijan? 1 a 10. Las letras pueden ser inclinadas 15 grados hacia la derecha con la vertical. Si nosotros hacemos la vertical y nos inclinamos 15 grados hacia la derecha, en este sentido, estamos haciendo letras inclinadas, nada más que esto. Y esto es una norma. Esto es, por ejemplo, 75 grados desde el origen. Esta norma es tan clara que se usa mucho. Se llama italic. Cuando ustedes vean una letra italic, quiere decir que esa letra está, en vez de estar recta a 90 grados, está a 15 grados desde la vertical o a 75 grados desde el horizonte. La letra 75 grados es la letra italic y se usa en algunos casos. En dibujo técnico se usa bastante cuando los textos están escritos de lado, porque eso da cierta facilidad de lectura. ¿Ya? ¿Qué vamos a indicar ahora? Para que todas las leyendas puedan leerse sin ninguna dificultad, cuando el plano esté colocado en posición normal de trabajo sin tener que girar la forma correcta de escribir dichas leyendas se muestra en el siguiente. Si yo quiero mirar el plano y no tengo que cambiar de dirección para poder leer, tenemos que escribir así. Esto es correcto, básico, horizontalmente. ¿Ya? Si estamos en esta inclinación de línea, escribimos por encima, en esta forma. Si estamos a 90 grados, escribimos al lado izquierdo, de esta forma. Y si estamos en esta inclinación de línea, sobre la línea. O sea, siempre es debajo de la línea, arriba de la línea, y a la izquierda de una línea vertical. Esto no se usa, no está correcto, esto no está correcto, esto no está correcto, y esto tampoco está incorrecto, menos esto. Porque hay que girarse para el otro lado para leer, y no es normal. No está normalizado esta lectura hacia la derecha. Tenemos que leemos a la izquierda, entonces lo que está puesto escrito. También tenemos que tener una guía respecto a esto. Vamos a hablar rápidamente de escalas, que son las escalas, son la diferencia. Si yo voy a dibujar una pieza muy grande, que mide, por ejemplo, no sé, 400 milímetros, yo voy a dibujarla más pequeñita para que me entre adecuadamente en el dibujo. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, mide 200 milímetros. 200 milímetros me queda muy complicado, 200 por 300 milímetros, por ejemplo. Me queda muy complicado ponerlo en el formato A4 tal como está. Así que yo la reduzco a la mitad. Entonces lo que se dibuja a 200 por 300 queda entonces a 100 por 150. He cambiado la escala del dibujo. Lo más común, lo que vamos a tratar siempre es usar escalas lineales o escalas naturales. ¿Ya? Pero también podemos usar escalas de ampliación o escalas de reducción. Hay otras escalas más complicadas, escalas numéricas y escalas gráficas. Se le designa, en la escala de designación, se le designa indicando la proporción precedido de la palabra escala. La escala natural se indica 1 a 1, así se lee, 1 a 1. La escala de ampliación se indica X a 1, por ejemplo, 2 a 1. ¿Qué significa esta escala de ampliación? Que 2 en el dibujo corresponden a 1 en la realidad. Entonces, para objetos que son muy pequeños, hago esta escala 2 a 1 o escala 5 a 1, ¿ya? Porque significa que cada 5 del dibujo corresponden a 1 en la realidad. La escala de reducción, al contrario, para achicar el objeto, indica 1 es a X. Por ejemplo, 1 del dibujo corresponde a 2 de la realidad. ¿Ya? ¿Estamos claros? Así funciona el tema. Lo vamos a ver cuando hablemos de acotamiento y escala y todo ese tema. Las escalas usuales se usan, son estas, pero está complicado de explicar, lo vamos a ir viendo de forma más específica cuando toquemos el punto de acotamiento y escala. ¿Ya? Y vamos a ver bien rápidamente qué tipos de planos existen. Plano general y de conjunto, presenta una visión general de un dispositivo a construir, y la función principal del plano en conjunto consiste en hacer posible el montaje. Con esto yo puedo saber cómo se arma el producto completo. Y se fijan, no tiene mucha indicación, no tiene mucho detalle, tiene la posición de las figuras, se puede entender claramente, tenemos el rotulado, tenemos la lista de material, tenemos la lista de piezas, todo está claro para poder indicar cómo se va a montar, cómo se va a armar este objeto.
¿Ya? Hay que tener en cuenta muchas cosas, los grosores de línea, las vistas necesarias, todo tal cual. Hay que identificar todas las piezas que lo componen, hay que marcar hay que asignar una marca a cada pieza relacionándolas por medio de una línea de referencia, hay que marcar fundamentalmente todas las piezas para poder indicarlas acá. Esta es la 1, la 2, la 3, la 4, y está indicada en esta marca, el número de piezas, etcétera. ¿Ya? Hay que incluir en plano un conjunto de lista de elementos para saber cuáles son las piezas, porque son muchas. Hay una serie de elementos que nosotros debemos incorporar que todavía no lo vamos a ver, no creo que alcancemos a ver complicaciones de plano de conjunto, alguna cosa pequeña vamos a alcanzar a ver de plano de conjunto más adelante, pero no es nada más que esto lo puede servir de referencia, no es parte de lo que vayamos a aprender. También están los planos de fabricación y despiece que se refiere a dimensionar cada uno de los elementos, a construir o fabricar según procesos, ¿ya? Por ejemplo, los procesos pueden ser maquinados, entonces hacemos un plano para mostrar dónde van, qué tipo de maquinados se están usando. Maquinado se refiere a torneado, fresado, cepillado, cualquier trabajo de desbaste del material, lo indicamos en el plano en este plano de fabricación y despiece. Si son piezas fundidas, si son piezas estampadas, todas esas indicaciones se hacen en este plano de despiece. Los planos de montaje se usan para representar totalmente objetos sencillos, tales como piezas de mobiliario, donde las piezas son pocas y no tienen formas complicadas. Para hacer un montaje de diseño de una máquina ya es más complejo, pero para indicar y visualizar claramente el funcionamiento, la forma y el juego de las diferentes piezas. Planos de montaje para instalación, planos de montaje para catálogo, planos de montaje desarmados, por ejemplo, el plano de perspectiva explosiva, que eso normalmente pueden haberlo visto en algunos objetos, algunas cosas que son para construir, llegan de esta manera para poder indicar dónde va cada una de las piezas, el orden, indicar la forma ordenada y precisa en la secuencia de ubicación de las piezas que conforman un conjunto. Esto ya es más complejo. Imagínense, si nosotros estamos dibujando en papel y vamos a tratar de dibujar cada una de estas piezas, cada uno de estos elementos, imagínense toda la cantidad de planos, o sea, perspectivas de círculo tenemos que estar haciendo en este cuadro. Todas las que tenemos que hacer. Así que es monstruoso dibujar esto a papel. Y con eso estamos. Lo último que le dije, la cantidad de los tipos de planos que vamos a usar, no vamos a llegar a tanto, es bueno que lo conozcan, pero lo nuestro va a llegar a algún cierto grado básico de complicación para tratar de hacerlo más profesionalmente y que ustedes puedan leerlo. Estamos entonces. No sé si tienen alguna duda, algún comentario que hacer al respecto a este tema. Profe, yo tengo una duda, pero de la materia pasada, no sé si Dime, corresponde. no hay problema. Me quedó una duda con respecto a cuando hacíamos el tema del tamaño real o la longitud verdadera de una recta, ¿Ya? cuando se pregunta sobre el ángulo. El ángulo Sí, es el. porque ¿Ya? ¿cuál es realmente el que importa? Porque digamos que tengo una recta en dirección sureste, ¿Ya? Pero eso es el o rumbo. ¿cómo? Eso es el rumbo, cuando está hablando de eso sureste. Sí, sí, pero por ejemplo, ya está en ese rumbo y yo ahora quiero medir el ángulo de esa recta. El A ángulo partir lo vas a de... medir cuando la recta está en su longitud verdadera, en el plano auxiliar, por una parte. Sí, sí, sí. Ahora, en el punto de inicio de la recta, sea el punto A, el punto B, en los ejercicios que les voy a dar yo ahora, el inicio de la recta es el punto A, si no se indica nada es el punto A. En ese pones una línea paralela al plano horizontal en ese punto, ¿ya? Y mides ese ángulo, el ángulo que tiene la recta con la línea paralela a la horizontal en ese punto. ¿Se fija? Ese es el ángulo. ¿Se entiende? O sea que tiene que ser respecto, o sea, está la recta y tiene que ser tomado con la, digamos, con una línea paralela, pero al plano auxiliar, o nada que ver. Yo te voy a indicar ahora, espérate. Ah, espérate, no conecta. ¿Va? Espera un poquitito. Por razón no quiere encender. Ya. Voy a hacer un dibujo más o menos rápido.
¿Aló, me escucha ahí? Se lo escucho bien. Ya. Entonces tú tienes esto, tienes la fe, tienes esto, somos este el punto A, el punto B, este es A y B, ¿te fijas? ¿Ya? Sí, sí. ¿Estamos claros? Aquí es el plano auxiliar, esto. Ubicas esta altura, A, y la pones acá, este es el punto A. Ubicas esta altura, la pones aquí, B, que tienes esta línea, ¿cierto? Esto está entonces en longitud verdadera, que fácil, ¿eh? Mira la prueba. Esto está en longitud verdadera, y tú te dices, la recta parte de A a B, en todas partes. Entonces yo tengo que medir aquí, en este punto, trazo una línea paralela al plano auxiliar. Y este es el ángulo. Ah, ya, profe. Ahora, para saber si es positivo o negativo, que eso es importante, por favor, tú ves aquí, si va subiendo desde el horizonte o va bajando, ojo con eso. Esta línea va subiendo, por lo tanto este ángulo es un ángulo positivo. No, profe, ¿puede decir más lento esa parte? Esta parte, tú tienes que ver si es positivo o negativo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, este ángulo tú lo miras de frente y ves que desde el horizonte sube hacia B, ¿cierto? Si este es el horizonte, este está aquí, tú subes de A a B. Entonces aquí tú ves el ángulo y como sabes que va subiendo, aunque aquí se ve raro, pero que va subiendo de A a B, es un ángulo positivo. Imagínate ahora, piensa otra cosa, que estuviéramos midiendo, que la recta partiera del punto B hacia A. ¿Se entiende? De B hacia A. Este sería el punto donde pones la línea paralela, aquí, y este sería el ángulo. Y este ángulo va bajando de B a A, ¿te fijas? Entonces este ángulo beta sería negativo. Ojo con eso. Este ángulo es negativo y este ángulo es positivo. ¿Estamos? Sí, 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 me quedó mucho más claro. Ya. Ya. Estamos. Si se fijan, no es difícil. Aquí un poquito de atención. Échenle una miradita a los apuntes de nuevo si quieren. No son cortos de ver. 5 minutos los pueden ver de nuevo. Y ahí van a poder tener entonces bien claro el asunto. Ya, jóvenes. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya sí. ¿Bien? ¿Ah? Todo bien, profe. No, estamos entonces. Nos vemos en la próxima clase, que les vaya súper bien en la prueba, que va a ser muy fácil, así que te tienen que sacar muy buena nota todos. Nos vemos. Nos vemos, profe. Chao, chao. ¿Viste, Loreto, que Gus es el que se quedó viendo la clase y tú no? No, sí estaba aquí. No, te preocupes. Ya, chao. Hasta luego.